O sea, prácticamente todo el quehacer nuestro es transparente para los que vivimos en el día a día, pero tiene que ver con lo que hace y con lo que no hace un directorio, ¿no? Los directorios han pasado a ser temas complejos, no porque haya mala voluntad o porque hayan incentivos perversos, porque tienen estructuras que son bastante propias. Como decías tú, en general los jefes supervisan a un conjunto de personas, ¿no? El directorio, al revés de eso, son un conjunto de personas que supervisan a una persona que es el gerente general. Ahora, ese conjunto de personas se reúne normalmente 10 veces en el año, por ponerle un número. Tienen cada uno de ellos responsabilidades que son diversas. Por lo tanto, el constituirse como equipo, el hacer equipo es extraordinariamente complejo. Porque tienen agendas propias, porque no se reúnen, porque no tienen una comprensión de la empresa con tanto detalle como la tendría el gerente con su equipo de trabajo. Entonces, todos esos elementos hacen que este directorio, para que se constituya efectivamente en un equipo cohesionado y pueda actuar con diligencia, requiere elementos que normalmente hoy día en la comprensión y en las distinciones que tienen los directores no están presentes. Lo que hace la diferencia entre un buen directorio y un mal directorio son el tipo de prácticas que ocurren en ese directorio, la manera que tienen de reflexionar, la manera que tienen de escuchar, la manera que tienen de preguntar y la manera que tienen de decidir. Ahora, tú mostrabas ahí ese gráfico que yo creo que es bien elocuente, esto de las competencias. Si lo podemos mostrar, ahí está. Ahí lo están viendo. Lo de las competencias, ahí hay otro hecho que hace difícil esta cosa de ser director, porque cuando en general los directores salen de ser buenos ejecutivos o de haber sido buenos empresarios, y cuando ocurre eso, estas personas, tanto desde ser supervisores, o sea que tienen a su cargo un conjunto de personas de nivel medio, que son subgerentes o gerentes, o ejecutivos, gerente general, en general funcionan por tres tipos de competencias. Competencias técnicas, que son las habilidades. Que son habilidades que uno aprende en la universidad, en instituto. La autoridad, que tiene que ver con tu liderazgo, con la capacidad, en definitiva, de servir a un grupo de personas con las cuales tú trabajas. Y con lo estratégico, la capacidad de ver más allá de lo simplemente cercano y capaz de proyectar y de crear valor en la empresa hacia el largo plazo. Esa combinación de factores, si tú te fijas, en la medida que las personas van ascendiendo, logran, ese es un juicio mío, tener casi como equiparidad entre lo que es estratégico y lo que es autoridad, siendo lo técnico cada vez menos relevante porque para eso tienes tu equipo. Pero cuando sucede el caso de llegar a ser director, lo que pasa a ser superlativo, lo que pasa a ser distintivo de un director, no es su capacidad de liderazgo, no es tampoco su capacidad estratégica, si bien es muy importante, tal vez el segundo elemento más importante, y lo técnico claramente no lo es. Pasa a ser su capacidad de reflexión. Entonces, ¿qué es lo que es reflexión? Es la capacidad, en definitiva, de poner como en tela de juicio aquellas certezas que tú en lo personal tienes. Y cuando tienes un grupo de personas que cada uno tiene sus propias certezas, cada uno es un observador distinto, tiene una historia, tiene una tradición, cuando cada una de esas personas se junta y tienen que establecer relaciones de coordinación entre ellos, para que efectivamente eso ocurra, esa reflexión tiene que pasar por la capacidad de poder entender, escuchar, observar al otro que es tu par. Lo mismo sucede con el gerente general, y esa capacidad reflexiva es la que no te entrega tu vida ejecutiva. Es la que tú tienes que ir incorporando a través de prácticas, a través de distinciones, a través de trabajar y de ser inducido como director. En definitiva, el gerente general, él no está fundamentalmente en la reflexión, el gerente general está en la acción. Entonces, el gerente general lo que hace es propone estrategia. Un buen directorio lo que hace es alimenta con buenas preguntas esa estrategia, destaca los riesgos, pregunta, y al final el mismo gerente general va haciendo su propia estrategia a partir de la reflexión, a partir del trabajo que hacen su directorio, que lo que le permite hacer una buena administración es un directorio nutritivo, que sea capaz obviamente de controlar aquellos aspectos que son críticos, pero fundamentalmente que sea capaz de nutrir, de aportar,
de interrogar en un sentido más bien de abrir mundos, de traer futuro al gerente general. Y a mí lo que me apasiona hoy día es cómo contribuimos nosotros como mi sociedad que tenemos y en general como país a que los directorios efectivamente cumplan su rol, porque tiene eso un impacto importante en el crecimiento de este país, tiene un impacto importante en el bienestar de las personas, tiene un impacto importante en hacer que muchas de nuestras personas que viven en malas condiciones vivan en mejor condición. O sea, esto es una cuestión real, práctica. Muchas veces los empresarios le decimos al gobierno que tienen que cambiar, tiene que haber una gran revolución, y yo comparto plenamente esa opinión en cuanto a una reforma profunda del Estado. Pero los privados no tomamos la responsabilidad de hacer una reforma profunda a nuestros propios gobiernos corporativos. A ver, un buen directorio tiene una buena agenda. Perfecto. Tiene una buena agenda anual que marca lo que va a ser su preocupación. Y en esa agenda, el tono de esa agenda está fundamentalmente puesta en el futuro. Y por lo tanto hay un aporte significativo a la administración que está normalmente enfrascada en el día a día en poder crear futuros nuevos y por lo tanto aportar valor a la compañía. En el tema de la estrategia y el riesgo hay siempre un apoyo a la administración. A partir de una buena agenda, a partir de buenas actas, de una buena comprensión de lo que es los compromisos y el cumplimiento impecable de esos compromisos, se va generando una relación de confianza creciente entre el gerente general y este directorio. Nosotros medimos a los directorios en tres planos. Perfecto. En su capacidad de coordinación, o sea, qué tipo de coordinación tienen los directores entre ellos y los directores con el gerente general. La calidad de esa coordinación es clave. El segundo es la arquitectura de la información que tiene ese directorio. Y arquitectura no es un nombre cualquiera, sino que tiene que ver con aquello que es la arquitectura, que es que las cosas sean firmes, que funcione, que tenga estética, que cumpla en definitiva la funcionalidad que está dispuesta. Y hay un diseño de arquitectura. Y el foco, o sea, ¿dónde está mirando? Está mirando el corto plazo, está mirando el largo plazo. Mira, de las cosas importantes del directorio está elegir el gerente general y elegir cómo se va a remunerar. Y no es obvio, no es sencillo. En general lo que uno busca es alinear los intereses del gerente general con los intereses de los dueños. Claro. De manera de que efectivamente el gerente general no esté dedicado a hacer cosas que benefician a la administración o benefician a terceros y no benefician a los dueños. Ahora, eso se malentiende muchas veces y se cree que lo que beneficia a los dueños es que el resultado del próximo trimestre sea espectacular. Lo que le interesa a los dueños es que su empresa crezca, prevalezca en el tiempo y se enriquezca y que crea valor. Pero ese es un proceso largo. Y por lo tanto, muchas veces un buen gerente general debiera tener los incentivos necesarios como para asumir costos en el presente que van a ser cosecha abundante en el mediano y en el largo plazo. O sea, la inteligencia, alguien decía, está en la cabeza. No, la inteligencia hoy día no está en la cabeza. La inteligencia está en el grupo de personas que se coordina adecuadamente. ¿Cuántas veces uno tiene la sensación de decir, qué maravilla poder haber pertenecido a este grupo de decisión porque esta idea es genial? Y ninguno de nosotros, a pesar de que somos todos inteligentes, bien preparados, habríamos sido capaces de hacerla. Este directorio es el que nosotros deberíamos tratar de hacer, coordinado en ese sentido, coordinado en la capacidad de hacernos juicios unos con otros, pero de tener lealtad. O sea, lo que ocurre en ese directorio, uno podrá tener disenso en el directorio, hay debate, pero una vez que se concluye algo en el directorio, somos un solo cuerpo. Perfecto. Y por lo tanto tenemos una sola opinión hacia afuera.